política, la profanación de lo improfanable. En el panorama escénico español es significativo que durante las últimas décadas, finales de la década de los 80 y sobre todo en la de los 90 y después, hayan sido preferentemente las creadoras, mujeres, tradicionalmente excluidas o preteridas por el canon, dejadas de lado o directamente eliminadas, quienes hayan acometido de manera más decidida, más constante, más audaz, más estimulante, proyectos que planteen alguna suerte de profanación, al menos simbólica o analógica. Hay docenas, cito algunos que conocéis sobradamente: La Ribot, Angélica Lidl, Ana Vallés, Sara Molina, Carmen Werner, Elena Córdoga, que estaba antes, Sol Picó, Sonia Gómez, Marina Weiner, creadora de Argentina que ha pasado algún tiempo en España, Marta Carrasco, Elisa Gálvez, etc. Una lista amplia. Hay listas de hombres que han llevado a cabo profanaciones. La lista es más corta, notoriamente más corta, y con alguna excepción, bastante menos significativa, bastante menos poderosa desde el ámbito de la creación. Es decir, esto es un motivo de orgullo, las profanadoras han sido singularmente mujeres. Las que más y mejor han profanado han sido mujeres. Por tanto, en esta segunda parte pretendo ocuparme de dos mujeres, la relación crítica con el canon que han mantenido estas dos mujeres pertenecientes a dos generaciones distintas. Una la he citado en la relación anterior, Ana Vallés, compañía Matarile; la segunda, que pertenece a una generación más joven, que se ha ido afianzando a lo largo de esta década, que es Luz Arcas, al frente de la compañía La Fármaco. La agrupación de las dos creadoras, como suele pasar en este tipo de intervenciones, tiene mucho de caprichosa, lo reconozco. Por cuanto realizan propuestas estéticas muy distintas, pertenecen a generaciones diferentes, etc. Pero, hasta donde yo alcanzo a ver, hay algunas semejanzas. No hay concomitancias, no hay relación de magisterio, pero esa disimilitud no impide alguna analogía entre sus principios éticos y estéticos. La principal, a mi modo de ver, es la que podríamos colocar bajo el epígrafe de lo que José Antonio Sánchez denomina poner el cuerpo. Expresión interesante y poderosa. Poner el cuerpo, en su libro Ética y Representación. Dicha actitud la sitúa el investigador en el contexto establecido por la contraposición entre ser un virtuoso o ser un cualquiera. Ser un virtuoso o ser un cualquiera. En la que esta última posibilidad adquiere relieve frente al prestigio canónico, podríamos decir, de la primera, ser virtuoso. Los virtuosos están en el canon, ¿no? Los cualquiera o los cualesquiera no estamos en el canon. Y si bien no falta virtuosismo ni calidad técnica, es al contrario, en las bailarinas de las compañías Matarile o La Fármaco, no es esta condición la que se pone de relieve en sus trabajos. Al contrario, precisamente es la exposición corporal, la mostración de su vulnerabilidad como cuerpo y el compromiso, o la disposición al compromiso, que adquieren consecuentemente carácter político. El cuerpo, un cuerpo cualquiera, es ya en sí mismo una refutación del canon. José Antonio Sánchez reconoce entre las posibilidades de poner el cuerpo la dimensión ceremonial que puede realizarse como celebración de la vida, de manera festiva, lo que describiría elocuentemente los trabajos de Matarile y también los de Luz Arcas y La Fármaco. Cabe señalar una segunda semejanza que no deja de resultar paradójica. En ambas creadoras se establece una suerte de diálogo con el canon, quizá más evidente en Luz Arcas que en Ana Vallés, desde luego, o no, pero no del todo ausente tampoco, como digo, en Ana Vallés. Ahora vamos a tratar de explorarlo un poco. Efectivamente, la impugnación explícita y a veces irreverente de Ana Vallés del canon es una constante. Los 40 principales de los clásicos, decía en La Metralla desdeñosamente, antes de La Metralla, tras haber expresado su deseo de reunir a la compañía para hablarles de algo importante en un extraño cónclave, un extraño aparte,
para manifestarse visiblemente en contra de estos clásicos, ¿no? A mí la máxima de cualquier tiempo pasado fue mejor, me repatea, no la puedo soportar, dice encerrado por aburrimiento, lo que en su contexto incluyó un desdén hacia la presunta superioridad de los clásicos. En el cuello de la jirafa, Enrique habla del peso de los libros, el peso material, que condiciona su elección, por ejemplo, a la hora de emprender un viaje aéreo en una línea de bajo costo. El descarte de varias obras canónicas, entre ellas el Quijote, por su peso excesivo, se remata con un comentario todavía más ácido, más contundente. Por ahí anda otro libro de teatro, un estudio sobre Calderón de la Barca en 4 gruesos volúmenes que pesan varios kilos y que a mí me parece perfectamente inútil. Demuestra que en el teatro el peso del texto no es excesivo. Es un libro que no se llevará de viaje. Pero estas citas, digamos, no pasan de un ejercicio de humor amable, aunque constituyan también una irónica declaración de principio y a un tiempo la presencia, siquiera a través de la broma, de esa literatura de cuya condición canónica se reniega. Lo que se denigra no es precisamente esa literatura, sino justamente su sacralización, su segregación, como decía Hamlet, su segregación del uso común. Es significativo, paradójico, el recurso constante en Matarile a la palabra, a la verbosidad en tantos momentos. Los que no habéis visto el paseo peripatético que hacemos Ana Contreras y yo, no habéis visto teatro. A la cita de autoridad, mientras estos clásicos que la sustentan son impugnados. Es decir, se produce la paradoja, ¿no? La cita y la impugnación. La relación de los autores citados solo en sus últimos 5 trabajos, excluyo Circo de Pulgas porque no disponía del texto, superan el centenar de autores y textos diferentes citados. Sin embargo, no es disparatado ver en ese abuso irónico, tierno, desesperado, irreverente de la cita un ejercicio al menos tentativo de la profanación de la que he hablado antes, tomando a Agamben como referencia. Se trata de la posibilidad de un nuevo empleo de esos materiales segregados a la esfera canónica, de recuperarlos para el uso común, de hacerlos propios, de darles otro uso, de darles nuestro uso. Han sido restituidos al uso común. Son patrimonio de todos, no del canon. Se puede jugar con ellos, se puede jugar con lo sagrado. Agamben ponía el ejemplo del niño que juega con un objeto religioso o con un contrato jurídico importantísimo, ¿no? El que hace un barco, ¿no? El que hace lo que le da la gana. Un objeto sacro es convertido en un objeto de juego, ¿eh? Es un medio puro, no sirve para nada, sirve para jugar. Son también significativas las profanaciones en Matarile que afectan a la separación de la esfera del cuerpo, a cuya segregación y a cuyas interdicciones hacía referencia a Agamben. En el cuello de la jirafa escuchamos el siguiente diálogo. Ana, el otro día dijiste, tomando unas cañas, defecar es maravilloso. ¿A qué te referías? Enrique, literalmente lo que decía. Ana, bueno, háblame de Nietzsche, de Wagner, de Steiner o de Eliot, pero permíteme que pueda olvidarlo mañana. La defecación, uno de los principales tabúes fisiológicos en nuestra civilización, convive ahora con Nietzsche, con Wagner, con Steiner o con Eliot. La defecación ha sido traída otra vez al lenguaje común. Por cierto que Agamben citaba como Italo Calvino decía que las heces son un producto humano como cualquier otro, pero que de momento no se ha hecho todavía una historia de él, ¿no? De este producto. Aunque los niños quieran hacerlo, los mayores se lo prohibamos constantemente. Si se elabora esta historia que pedía Calvino, tal vez la frase de Enrique podría encabezar el relato, ¿no? Defecar es maravilloso, historia de las... La presencia y la mostración de las vísceras, segregada también por la civilización al territorio del obsceno, constituía uno de los ejes temáticos e icónicos de antes de la metralla. El cartel, como se anunció en Madrid, aparecían esas lenguas de vaca exhibidas, olorosas, mostradas.
Pero el principio de restitución que desactiva el dispositivo del canon afecta ante todo a la composición de unas presentaciones, acciones, encuentros, que rechazan su condición de espectáculos, digo, en la trayectoria de Matarile, y la estructura que establece una larga y consolidada tradición sancionada por las costumbres, como quería la definición de Alonso de Palencia a finales del siglo XV. Podemos, sin ánimo de exhaustividad, sugerir 7 puntos, el número también es caprichoso, de esta línea de Matarile, con la que se impugnaría el canon o con la que se profanaría, o aspectos en los que se profanaría el canon. No son exclusivos de Matarile, evidentemente, aunque algunos de ellos sí son singulares en su trayectoria estética. Primero, la condición inacabada, abierta, fragmentaria de estas acciones, que suponen la renuncia a un desarrollo y, consecuentemente, a una finalidad determinada o reconocible, y que es pródiga en acciones truncadas o carentes de sentido, muy parecidas a los medios puros, o en promesas permanentemente dilatadas. En Staying Alive se exponen las 5 características que, según Steiner, tiene o definen Europa. Se interrumpe el relato, se recuperan, pero no se terminan las 5, se quedan en 4. Es la idea de lo truncado. La elección de la parataxis o de la justaposición en lugar de la concatenación temporal y lógica, que además resulta en tantas ocasiones manifiestamente caprichosa, la propensión a la mezcla, a veces inopinada, abigarrada, de géneros, estilos, danza, parodia, disertación, diálogo, títeres, etc. Tercera, la proscripción de encarnar personajes teatrales, sustituidos por unos actuantes que conservan en escena su nombre propio, y no pocas de sus manías o de sus obsesiones, que quedan resaltadas, ¿no? Que quedan en primer término. O la incorporación a la escena de no profesionales que conviven con actores y bailarines, lo que supone también una forma de restitución. La dislocación física, la búsqueda de posturas y posiciones corporales incómodas e insólitas, incluso la asunción innecesaria del riesgo físico, de nuevo el medio puro, hacerlo para nada. El empleo extemporáneo, inapropiado, estridente, ostentosamente al uso funcional, práctico o teatralmente verosímil, de apósitos, pelucas, disfraces, cambios en las señas convencionales de identidad de género o de identidad de otro tipo, elementos de vestuario, objetos de carácter cotidiano, que conducen a un conjunto de impensables o inesperadas metamorfosis. De nuevo estamos en el territorio del medio puro y estamos también en el territorio del desvelamiento ante el espectador de la imposibilidad de hacer un uso artificioso útil de aquello. El recurso continuo a la apostilla, la interrupción, el desmentido, el juego de palabras, el chiste lingüístico más o menos feliz, a veces poco feliz, la confidencia o la falsa confidencia, la indolencia, la contradicción y hasta la incoherencia en el discurso, que hace impensable la mínima noción de textualidad elaborada. Y séptima, la apelación, la intromisión o el desvelamiento más o menos impúdico de aspectos relacionados con la intimidad. De nuevo, el territorio de lo segregado vuelve al uso común. El contacto corporal, las muestras de ternura o afecto entre los actuantes o de los actuantes con el público. Bueno, Agamben había explicado cómo el pasaje de lo sagrado a lo profano puede de hecho suceder también mediante una utilización o una reutilización por completo inconveniente de lo sagrado. Es decir, la profanación tiene que ser, lleva consigo la inconveniencia, ¿no? Se trata del fuego. Ponía como ejemplo los niños, como he dicho antes, ¿no? No es muy diferente el proceder de la compañía en su quehacer escénico, tal como he tratado de mostrar en las notas apuntadas. El juego profanatorio en Matarile funciona como un curioso ejercicio de resistencia política, de resistencia optimista, para decirlo con palabras de Ana Vallés, quien se acoge en esta ocasión al patronazgo de otro pensador interesante,
Didier Bergman, pensador francés, en un libro cuyo título evoca a partes iguales, me parece a mí, la disidencia y el caos, la supervivencia de las luciérnagas. Ese libro toma como punto de partida dos momentos de la vida de Pasolini, de otro gran profanador. En el primer momento, un Pasolini joven invierte, profana, un pasaje de la Divina Comedia de Dante, libro canónico por excelencia, que en otra forma de profanación contraponía la luz radiante del paraíso a las lucciole, las lucecitas de luciérnaga de los consejeros pérfidos que estaban en el purgatorio o en el infierno. En el año 1941, el joven Pasolini, cuando el fascismo está sobreexpuesto a los focos sobreiluminados, son las lucciole, las luciérnagas, las que expresan el optimismo resistente frente a esa luz que todo lo invade del poder del fascismo. En el segundo escrito, de 1975, un desencantado Pasolini, al que solo 9 meses después asesinarían salvajemente en la playa de Ostia, entendía que el fascismo había renacido de sus propias ruinas. El fascismo tiende a renacer de sus propias ruinas con demasiada frecuencia. Hace unos días Claudio Magris decía que en Italia volvía a tener sentido hoy hablar de antifascismo. En España no ha perdido ese sentido nunca. En esa circunstancia, en el 75, pensaba Pasolini, el fascismo renacido de sus propias ruinas hacía que incluso las lucciole hubieran desaparecido bajo la cruda luz de los focos del poder, de esa democracia cristiana heredera del fascismo. Sin embargo, y tal como recoge también Ana Vallés en Teatro Invisible, Didier Bergman insiste en la supervivencia de las luciérnagas, que es el título del libro, y entiende que solo de nosotros depende no dejar de verlas. Con un aserto de estirpe benjaminiana, y sobre todo brechtiana, Didier Bergman anima a decir sí en la noche surcada de fulgores y no contentarse con describir el no de la luz que nos ciega. No es extraño que Ana Vallés, en Teatro Invisible, sitúe a Didier Bergman en el restaurante de Santiago de Compostela, Oda 6, degustando un pulpo a feira. Su optimismo y su valentía se lo merecen. Vamos para ir terminando. ¿Quedan 5 minutos? Sí. Con algún detalle sobre la producción de Luz Arcas. Si no da demasiado tiempo, quizá no dé. Luz Arcas y la Fármaco, bajo la entrada de la Fármaco, tienen una magnífica página web que podéis consultar y seguramente constatar mucho mejor que con mi disertación la calidad profanatoria y la impugnación y subversión del canon de la propuesta de Luz y de su compañía. La Fármaco suele apoyarse en textos y materiales inequívocamente canónicos, pertenecen a géneros distintos, teatro, dramática, ensayo, mito, música, etc. Estos materiales operan con las coreografías, como diría Eagleton, como texto contiguo. Pero esa contigüidad, que sostiene o alienta la creación, tiene muy escasa o nula presencia verbal, salvo en el caso de La voz de Nunca, donde la presencia verbal es relevante. Adquieren, por el contrario, poderosa presencia partituras musicales, cuando inspiran el trabajo coreográfico, como Chacona, o en otros de sus trabajos, prácticamente en todos. O las plasmaciones icónicas, que dependen de los motivos literario-canónicos que inspiran esas coreografías. La profanación no se queda explícita, aunque el ejercicio supone una restitución de unos motivos habitualmente segregados a un territorio exclusivo, el del ámbito académico o un género literario preciso, a los que encuentra un nuevo uso en el que todos podemos compartirlo. Luz Arcas emplea sobre todo referentes alejados en el tiempo, con frecuencia muy alejados, y alejados del corpus habitual de la danza y más aún de la danza contemporánea, curiosamente. De modo que su trabajo supone una revisión del canon.
y también una revisión del repertorio de la danza contemporánea. Pero el recurso a motivos alejados en el tiempo no es sino una manera de hablar del tiempo presente mediante un doble proceso que consiste en esquivar los reclamos oportunistas a la rabiosa actualidad, como decía Ana Vallès, traduciendo abusivamente un texto en francés en Antes de la metralla, ¿no? Subvertir, ahora sí, motivos establecidos y aislados por una tradición que los ha aislado como materia exclusivamente estética o mítica y recuperarlos para el uso común que supone la lectura política. Recurro de nuevo a Gamben en otro ensayo, ¿Qué es lo contemporáneo?, incluido en el volumen de Desnudez, en el que, tomando como referencia a Nietzsche, para explicar que el examen de la contemporaneidad requiere una desconexión, cita Nietzsche, y un desfase. De modo que, dice, pertenece en verdad a su tiempo, es en verdad contemporáneo, aquel que no coincide a la perfección con este ni se adecua a sus pretensiones. Y entonces, en este sentido, es inactual, pero justamente por esto, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo. El alejamiento del tiempo nos permite comprender el tiempo. Así, el anacronismo, la voluntaria distancia temporal, proporciona una mirada extrañada y lúcida al presente. No se hace ya un uso museístico del patrimonio canónico, sino que este es objeto de un nuevo uso. En las coreografías de la fármaco, las nociones de expulsión, exilio, errancia o búsqueda predominan a lo largo, como digo, de su trayecto. Nos presenta siempre la imagen de cuerpos abandonados o perdidos, nostálgicos de un calor o de un amor que se les niega. Cuerpos menesterosos, cuerpos torturados, que se mueven a veces como autómatas. Por ejemplo, en El monstruo de las dos espaldas, título de inequívocas resonancias míticas que se asumen desde la ironía y desde una lectura más ambiciosa y más compleja, se revive el mito que Aristófanes cuenta o imagina en el banquete de Platón, los humanos despojados de su mitad, de su plenitud erótica, de su condición de seres redondos, de nuevo, despojamiento y segregación, de su capacidad de caminar en todas direcciones, ¿no? Seres mutilados, caprichosamente escindidos por la envidia de un dios mezquino, eso sí, ingenioso. En ese espectáculo, uno de los primeros, el segundo de la compañía, aparecían los dos bailarines desnudos, en un constante juego de simetrías, asimetrías, encuentros, desencuentros, pero había dos elementos profanatorios o dos elementos discordantes. El músico, la música en las coreografías de la fármaco suele ser siempre en vivo, el músico es también un cuerpo que se expone. El músico tocaba el cello, pero hacía música también con el ordenador. El primer elemento anacrónico, primera línea de fuga. Y segunda, una bañera moderna en la que los dos bailarines en un momento dado se introducían y continuaban su coreografía. Elemento de carácter, de nuevo, como digo, profanatorio. Recuerdo de expulsión, nostalgia del útero materno, deseo, necesidad del cuerpo del otro, de los otros, que es también su propio cuerpo. El cuerpo expulsado y errante se convierte en cuerpo vulnerado. Éxodo, el primer día, es una coreografía inspirada en Antígona y Edipo en Colón, de Sófocles, canon en estado puro. Edipo, camino de Colono y de la muerte. Doble báculo, Antígona y aquel cetro, sempiterno bastón, tercer pie, su antiguo símbolo de poder, que aliviaba el peso de sus tobillos hinchados. Antígona, recuerdo permanente de su incesto. Pero no se pretende una reconstrucción esteticista de este motivo mítico o trágico. El núcleo del trabajo es la idea del fármacos, es decir, la noción que significa al mismo tiempo veneno y cura, víctima propiciatoria, ser sacrificado para la redención de los otros, lo monstruoso y lo sagrado, muerte y vida. El referente teórico manejado por la compañía se encuentra en el libro La violencia y lo sagrado, de René Girard, el antropólogo
y crítico literario francés, pero podemos mirar también hacia los todavía más elocuentes, en modo de ver, análisis de Edipo en Colono, que presentan Slavoj Žižek, el filósofo esloveno, y Terry Eagleton, filósofo inglés de origen irlandés, sobre todo en el libro Dulce Violencia, la idea de lo mágico, justamente porque iluminan la idea de profanación. El Edipo, derrotado, ciego, cojo, viejo, enfermo, desdeñado por todos en Colono, se pregunta a sí mismo, este es el texto de Sófocles, ahora que no soy nada es cuando soy un hombre. Eagleton y Žižek ven en el ser despreciado por todos, en el despojo humano, la base sobre la que se construye la convivencia y la democracia. La nueva Atenas, acogedora, democrática, solo podrá construirse sobre la tumba de ese Edipo que contaminaba, profanaba, Edipo sagrado, profanador, con su presencia. Es preciso, dice Eagleton, el descenso a esa falta de humanidad para comprender lo humano. Lo compara incluso con los que Agamben denominaba o tomaba del argot de los campos los musulmanes, es decir, aquellos que habían perdido toda esperanza de vida y vivían como muertos en los campos. Es preciso llegar allí para conocer el profundo sentido de la humanidad, esa destrucción de lo humano, esa consideración de la destrucción de lo humano a los seres humanos. Ese sería el sentido de la coreografía de la Fátima. Muy rápidamente acabo. La voz de nunca, los cuerpos tragicómicos de Vladimir y Estragón, de Esperanza Golot, de Beckett, seres expulsados a un antiparaíso, el cuerpo siempre huérfano de Kaspar Hauser, las resonancias al Kaspar de Peter Hanke, personaje real, Kaspar sobre Hanke escribe, e incluso personaje anticipado por el Segismundo de la vida del sueño de Calderón, se anticipa la leyenda en varios siglos a la historia, ¿no? Miserere, su último trabajo a partir de la violencia y los odio, Masa y poder de Elias Canetti, y por último, con esto termino, Chacona. Es un espectáculo un poco anterior, pero me interesa terminar con él, ¿no? Construida a partir de la partitura homónima de Sofía Gubaidulina, que tuvimos tiempo, lo escucharíamos, ¿no? En una conferencia de Ana en la que va poniendo fragmentos de las músicas que cita, me parece muy atractivo. La partitura de Sofía Gubaidulina, a partir también de la Chacona de Bach, nuevos juegos de profanación sobre las instituciones. Es una intervención chacona en el Museo Pompidou de Málaga, en un museo, en otro museo casi por excelencia, ¿no? Se profana ese espacio sagrado de nuestro tiempo en un diálogo entre los cuerpos vivos de las bailarinas, actrices y gentes comunes que intervienen en esa acción, y las obras inertes, expuestas o segregadas. Y en medio los visitantes, los turistas, para quienes supone una llamada de atención a quienes, como ellos, según las palabras de Agamben con las que termino, a quienes celebran sobre su persona un acto sacrificial que consiste en la angustiosa experiencia de la destrucción de todo uso posible. Muchas gracias. Disculpad. Por ajustarte al tiempo, hemos empezado un poco más tarde. No sé si queréis hacer alguna pregunta o comentario rápido o preferéis hacerlo en el café, como queráis. Ahora ya está preparado el café. Digo, ¿algún comentario o si no después podéis hablar con él? No os acercáis y de manera informal. No estaba previsto tampoco demasiado debate. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Dentro de media hora, otra vez aquí.